Vamos a hacer ahora ejercicios aplicando todo lo que aprendimos en el capítulo de teoría de polígonos. Ahí pueden encontrar todas las fórmulas, todas las partes, todo lo teórico básicamente. Es importante que revisen ese capítulo. Ok, vamos a empezar con el ejercicio 1. Ok, este dice: Pancracio compró un terreno con forma de heptágono regular para iniciar con un imperio de sembradíos de papa. Se conoce que del centro al punto más cercano de la cerca del terreno, punto más cercano de la cerca, este segmento mide 6 raíz de 2 metros. Entonces, acá lo que nos están preguntando es cuál es la medida del área que cubrirá el sembradío de Pancracio, que corresponde a un heptágono, o sea, 7 lados, y que es un polígono regular. De hecho, este problema es bastante simple, pero lo vamos a ir resolviendo juntos. Bueno, entonces, nuestro primer paso es encontrar la medida de cada lado a través de las razones trigonométricas. Entonces, como el enunciado decía, vamos a tener que del centro de la propiedad hasta la cerca, el camino más corto va a medir 6 raíz de 2 metros. Esto corresponde al apotema. Entonces, como nos están preguntando el área y la fórmula del área es perímetro por apotema dividido entre 2, en realidad lo que queremos lograr acá es encontrar el perímetro, o sea, este contorno externo de lo que es la propiedad del terreno. Entonces, esto lo vamos a lograr a través del ángulo interno, primero que todo. Entonces, que el ángulo interno es la fórmula 360 entre 7, o sea, número de lados. Con esto vamos a obtener este resultado. Después, este resultado en realidad lo vamos a dividir entre 2 porque lo que estamos usando es la mitad del triángulo. Y como ya había explicado, la apotema corta el ángulo central a la mitad. Entonces no hay problema. Y obtenemos que es 25,71. Ya con esto podemos usar tangente para obtener el valor de x, que correspondería a la mitad del lado. Y acá lo podemos ver, tangente de 25,71 es igual a x sobre 6 raíz de 2. Pasamos 6 raíz de 2 a multiplicar, o sea, un despeje normal, y obtenemos que x va a corresponder a 4,09. Pero este no es el lado, sabemos que esto es x, pero en realidad x es solo la mitad. Entonces lo tenemos que multiplicar por 2 y obtenemos que cada lado de este heptágono regular va a medir 8,18 metros. Ok, ahora que sabemos el área, el lado, vamos a obtener el perímetro y esto es muy fácil. Vamos a multiplicar lo que mide el lado por la cantidad de lados que tenemos, que sería igual que sumar lado más lado más lado, sino que esto es más rápido. Entonces 8,18 por 7 y obtenemos que nuestro perímetro de esta figura va a ser 57,26. Y ahora sí, podemos aplicar la fórmula del área, perdón, porque ya tenemos todos los componentes. Y como se ilustra muy bien en este hermoso dibujo, ya tenemos que nuestra apotema mide 6 raíz de 2, nuestro perímetro lo acabamos de sacar, corresponde a 57,26 y lo multiplicamos, dividimos por 2 y vamos a obtener que nuestra área del polígono corresponde a 242,93. Este es el problema 2 de la unidad de polígonos. El problema dice: Rigoberto José es un científico practicante en una investigación que estudia a un organismo multicelular con paredes en forma de polígono regular. El microscopio de Rigoberto no es lo suficientemente potente para ver toda la figura, o sea, todo el polígono. Sin embargo, él sabe que en total hay 54 diagonales dentro de la figura.
¿Cuál es la medida del perímetro de las paredes de este organismo si el radio de la figura mide 5 nanómetros? Ok, en realidad este problema es bastante interesante porque, como pueden notar, no nos habla de qué figura se trata en realidad. Entonces aún no podemos graficarla, por decirlo así, no podemos dibujarla y averiguar sus partes sin antes averiguar el número de lados, o sea, y averiguar de qué figura nos están hablando. Y esto lo vamos a conseguir a través de este dato que es muy importante, que es el número de diagonales en total en la figura. Vamos a ver la solución. Como les estaba diciendo, la fórmula de diagonales en total, que también la pueden ver en el video de teoría. Y lo que vamos a hacer con esta fórmula es en realidad igualarla, porque como ellos nos están diciendo que este polígono tiene 54 diagonales en total, yo puedo igualar este valor a, a la fórmula y al final despejar la letra n, que es el número de lados, que es lo que estoy buscando para poder graficarlo. Entonces vamos a mandar este 2 a multiplicar, un despeje sencillo, los vamos a multiplicar, nos va a dar 108, igual aquí vamos a hacer n por n, esto nos va a dar n al cuadrado, y n por menos 3 que nos va a dar menos 3n. Tal vez podemos notar que esto es en realidad una ecuación cuadrática. Si mandamos este 108 a restar de este lado, nos quedaría así. Las ecuaciones cuadráticas siempre están igualadas a 0 y en este caso corresponde a n al cuadrado menos 3n menos 108. Esto lo podríamos hacer a mano, pero en realidad es más fácil averiguarlo con la calculadora. Menú A22 y nos va a dar dos posibles valores de x, que en realidad siempre vamos a utilizar el valor positivo. Y pensándolo bien, no tendría ningún sentido usar un valor negativo para una longitud. Eso simplemente no es posible, no existe. Y averiguamos que se trata de un dodecágono al tener 12 lados. Y ya lo podemos graficar. Este es el organismo con las bacterias y todo. Y a su vez también averiguamos que su ángulo central, la mitad de su ángulo central en realidad, mide 15 grados. Acá está, como lo hicimos en el ejercicio anterior, 360 grados entre 12 quedaría 30 grados. Lo dividimos entre 2 y nos va a dar los 15 grados de su ángulo central. Mediante razones trigonométricas vamos a obtener la medida de medio lado, lo que corresponde a x. Sería esto, el contorno azul. Y en este caso vamos a usar seno de 15 grados, lo cual corresponde a opuesto, x, entre hipotenusa, 5. Entonces vamos a mandar este 5 a multiplicar con el seno de 15 grados, un despeje normal también. Y esto nos va a dar que la mitad del lado equivale a 1,29 nanómetros, perdón. Lo cual nos indica que el lado en realidad mide 2,59. Ya con esto tenemos todo lo que necesitamos, porque el perímetro es el lado, que lo acabamos de sacar, 2,59, por el número de lados, que era lo que averiguamos con la ecuación cuadrática anteriormente. Entonces vamos a tener que 2,59 por 12, mi número de lados, es igual a 31,08. Y esto va a corresponder a mi perímetro. Este es el problema 3 del capítulo de polígonos, que el problema dice: a Petrolina siempre le han fascinado las abejas. Estas construyen su colmena a partir de paredes con forma hexagonal. Petronila desea llevar una pequeña muestra a su laboratorio de miel Mielex. ¿Cuál es el tamaño mínimo, o sea, el área que debe poseer este contenedor circular si desea
llevarse una muestra cuya apotema mide 14 milímetros. Y bueno, ya vamos a ver la ilustración. Entonces, lo que nos están preguntando en este problema es el área de este contenedor que, valga la redundancia, va a contener el pedazo hexagonal de panal. Y ahora sí, vamos a ver la ilustración. Entonces, el contenedor va a ser algo como esto, un contenedor redondo de laboratorio. Y para verlo más ilustrado, acá lo podemos ver, esta imagen del panal. El hexágono corresponde a los hexágonos que construyen el panal, mientras que el círculo que está circunscrito en este hexágono va a representar este contenedor. Ok, vamos a ver la respuesta del problema. Ok, bueno, ¿qué es lo que ocupamos para averiguar el área? Bueno, para averiguar el área de un círculo, recordemos que vamos a necesitar su radio. Entonces tenemos que hacer acá tal vez un razonamiento, porque podemos pensar, ok, el radio de este círculo grande que está circunscrito a mi hexágono, en realidad va a corresponder al radio de la figura que yo voy a tener ahí adentro. Y esto lo podemos averiguar bastante fácil. Y de hecho aún más fácil, ya que en el hexágono se presentan ciertas características especiales que ya las vamos a ver oportunamente. Entonces, primero que todo, podemos averiguar el ángulo central, como ya hemos hecho, 360 grados entre 6, mi número de lados. Esto nos daría 60 grados, que corresponde a todo el ángulo. Sin embargo, siempre vamos a usar la mitad, lo que corresponde a 30 grados. Ahora sí, las características especiales del hexágono. Cuando yo parto este triángulo a la mitad, este triángulo que siempre hacemos en los polígonos, en realidad vamos a formar un triángulo especial. Y este corresponde al triángulo especial 30, 60, 90. Y acá está su distribución, sus medidas de los lados. El ejercicio ya a mí me daba la apotema. Sabíamos que la apotema era 14 milímetros. Entonces, en realidad, averiguar esto es bastante sencillo. Se puede hasta plantear una ecuación o simplemente pensarlo como dividir 14 entre raíz de 3, que sería lo opuesto. O sea, el 14 es en realidad x por raíz de 3. Entonces, si queremos averiguar x, tendríamos que dividir 14 entre raíz de 3. Y esto nos da esto, 14 raíz de 3 entre 3. Ya sabiendo esta x, podemos averiguar más sencillamente lo que corresponde al radio, la hipotenusa también. Y si hacemos esta multiplicación por 2, nos daría un resultado de 28 raíz de 3 sobre 3. Y ahora a partir de acá es bastante sencillo, ya que sabemos este radio que corresponde a esta parte. Repito, el radio del hexágono corresponde al radio del círculo circunscrito. Y para averiguar el área, que era lo que me preguntaba el problema, es nada más aplicar la fórmula del área del círculo. Esta corresponde a pi por radio al cuadrado. Entonces insertamos los valores. Tenemos pi por 28 raíz de 3 sobre 3 al cuadrado. Y esto, si lo calculamos, me va a dar 821 aproximadamente. Y este va a ser el valor de mi área.